Buenas noches, bienvenidos. Caballero, ¿cómo está? Bueno, no, ningún bienvenidos. Ya llevamos un buen tiempo aquí en la presencia del Señor. Permítanme entonces Buenas noches. compartir la pantalla. Esto. Bueno, esta es nuestra reunión virtual número 8. Esa última canción es tremenda realmente. Me gusta mucho también a mí esa última canción que escuchamos. Es muy, muy, muy profunda. Si uno la medita, realmente logra conmoverlo. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por el honor que nos das de estar aquí una vez más. Te damos gracias, Señor Dios, por darnos ese privilegio tan grande de poder estar reunidos escuchando tu palabra, conociéndote, conociendo tu voluntad, Señor Dios, aprendiendo, Señor, siendo edificados. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija, Señor, de modo que en nuestras vidas se cumpla tu palabra, Señor, cuando dice que Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Señor, que sin importar la congregación a la que asistamos, los líderes que tú pongas, Señor, sé tú el pastor de nuestras almas, que tu Santo Espíritu sea quien nos enseñe, quien nos dirija, Señor. Te pedimos por favor que hoy nos hables, Señor, al corazón, que transforme nuestras vidas, Señor. Nosotros sabemos y confiamos, Señor Dios, en que una sola palabra tuya puede transformar nuestra existencia, Señor Dios. Una sola palabra tuya, Señor, puede dar vida a lo que está muerto, Señor. Puede avivar aquello que está apagado, Señor Dios. Puede, Señor Dios, eliminar y quitar toda incredulidad, Señor, toda impureza, toda indiferencia, Señor Dios, toda contaminación. Bendito Rey, sabemos que tú eres Dios poderoso, soberano, bueno, Señor Dios, y que nos amas y estás de nuestro lado. Hoy pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija, nos hable. Señor, toma tú el control de nuestra mente y de nuestro corazón. Que no sea yo quien hable, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien hable incluso a mi propio corazón, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. De antemano les pido disculpas si de pronto me ven, no sé, si de pronto paro un momentito porque tengo un poco de gripa, pero bueno, o si me escuchan la voz rara dentro del tarro. Hoy no vamos a hablar de bananos, entonces no hay problema. Bueno, el tema para hoy es cuando florece. En uno de los temas anteriores vimos el principio de la vida del creyente. Hoy vamos a ver cuando florece el creyente. Entonces, iniciamos con el Salmo 84. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob.
Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Este Salmo 84 es un salmo muy, muy bonito porque nos habla de cómo el rey David anhelaba la presencia de Jehová, cómo el rey David anhelaba más que cualquier otra cosa estar en la presencia del Señor. Y nos dice, sol y escudo es Jehová Dios, gloria, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, dichoso el hombre que en ti confía. Nos da tantas frases, tantas definiciones, que solo de este salmo podríamos hablar muchísimo. Pero realmente el punto en el que nos vamos a centrar hoy es en el hecho de que el rey David nos muestra a través de este salmo cómo él anhelaba la presencia de Dios y cómo estimaba la presencia de Dios por encima de cualquier otra cosa. David era un rey que llegó a tener un reino próspero, un reino en paz, llegó a tener dominio en su región, a tener riquezas, pero aún así el rey David no fue el rey más poderoso, el rey más rico. Es decir, el rey David podría haber anhelado más, muchas cosas. Incluso Salomón, su hijo, fue más próspero, tuvo más poder, tuvo más paz, tuvo más siervos. Pero lo que anhelaba el rey David era la presencia de Dios. Y esto es algo que es muy relevante y muy importante cuando el cristiano, cuando el creyente florece. Dios habla por medio de la creación. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se muestra a través de su creación y nos enseña demasiado, habla a través de su creación. El Señor nos dice, miren los lirios del campo, nos dice, aprendan de la hormiga, nos dice que Él quisiera reunirnos bajo sus alas como la gallina a sus polluelos. El Señor nos dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. El Señor a través de la naturaleza nos habla. Por eso quienes niegan a Dios no tienen excusa, porque toda la creación grita la existencia, y no solamente la existencia, la gloria, la grandeza de un creador. La gloria de Dios está presente en la naturaleza. Nosotros podemos aprender muchas cosas viendo la naturaleza, y Dios mismo utiliza ciertas alegorías, como por ejemplo el proceso de una planta. Nosotros en Génesis vemos cuando Dios crea, vemos la creación en Génesis y vemos que en uno de estos días Dios dice que haya todo tipo de plantas que den fruto y que su semilla está en él. Entonces, hablamos del proceso de una planta. El proceso para que una planta exista es, se siembra la semilla, luego la semilla muere y renace. Incluso la Biblia nos lo enseña, si la semilla no muere, no podrá dar fruto. Entonces, primero la semilla se siembra, luego la semilla muere y renace. Luego
la planta que acaba de nacer empieza a crecer. Cuando la planta empieza a crecer, llega un punto en el que brota la flor. Luego de la flor salen los frutos. Esos frutos contienen nuevas semillas y esas nuevas semillas multiplican la planta y hay nuevas plantas. Ese es el proceso natural de una planta. Ahora, vamos a ese proceso de una planta, pero vamos a ver un paralelismo y es el paralelismo de la vida espiritual. Primero se siembra la semilla, físicamente hablando de la planta. Espiritualmente, lo primero es que se siembra la palabra. Luego la semilla muere y renace. Y en la vida del creyente, después de que se siembra la palabra hace efecto y el creyente muerto en sus delitos y pecados nace de nuevo, tiene una nueva vida. Luego la planta empieza a crecer y espiritualmente la palabra de Dios hace crecer al nuevo creyente. Brota la flor y cuando brota la flor espiritualmente, el creyente empieza a disfrutar lo hermoso de la fe. Luego salen los frutos con nuevas semillas y es cuando el creyente empieza a modelar el fruto del Espíritu. Por último, las nuevas semillas multiplican la planta y es ahí cuando el creyente se convierte en un medio de gracia para regar la semilla. Así podemos ver el crecimiento desde el nacimiento hasta el crecimiento espiritual de la vida del creyente. Y hoy vamos a centrarnos en esta etapa o en este momento que tenemos resaltado y es cuando brota la flor en la vida del creyente. Es decir, cuando florece el cristiano. Dijimos entonces que cuando brota la flor es cuando el creyente empieza a disfrutar lo hermoso de la fe. Entonces tenemos que preguntarnos cuáles son las cosas hermosas de la fe que el creyente sano descubre y empieza a amar. Cuando brota la flor, el creyente empieza a disfrutar lo hermoso de la fe. Muchas veces nosotros cuando vemos de las plantas lo que admiramos es la flor, porque en la flor está la belleza de la planta. Y entonces, en este punto espiritual, el creyente empieza a disfrutar las cosas hermosas de la fe y es ahí cuando nos tenemos entonces que preguntar cuáles son las cosas hermosas de la fe que un creyente sano descubre y empieza a amar y a disfrutar. Ahora, antes de considerar esto, debemos recordar la parábola del sembrador, cómo el Señor salió a sembrar, lanzó la semilla y parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos, parte cayó en buena tierra. Pero, por ejemplo, la semilla que cayó entre los pedregales brotó rápido, pero como no tenía raíz, la Biblia nos dice que se secó y murió. Es decir, esa semilla no alcanzó ni siquiera a la flor, porque no alcanzó ni siquiera a crecer. Brotó pronto, nació pronto, pero pronto murió. Pronto murió. Y ni siquiera alcanzó a crecer el tallo, ni siquiera alcanzó a desarrollar la flor, mucho menos a dar fruto. Esto nos recuerda que se necesita un crecimiento sano para que brote la flor. Se necesita una buena semilla y una buena tierra para que se pueda dar todo el proceso, el crecimiento sano del creyente, en este paralelismo, para que llegue al punto en el que brota la flor, pero ese no es el final, pero por ahí hay que pasar.
Ahora sí, entonces, ¿cuáles son las cosas hermosas de la fe que el creyente sano descubre y empieza a amar y a disfrutar? Tenemos la gloria de la justificación y el perdón, el privilegio de servirle al Señor, el gozo de hacer parte de la familia de la fe, el carácter y las obras de Dios, una relación íntima y directa con Dios, ser la morada del Espíritu Santo y la confianza estimulante de las promesas. Hablamos de que es un creyente sano el que llega a este punto de crecimiento en el que brota la flor, porque lastimosamente hay personas que empiezan a ir a una iglesia, que empiezan a leer sus Biblias, a tener una relación con Dios y empiezan a entender cosas, empiezan a entender el Evangelio, empiezan a aprender cómo son los atributos de Dios, quién es Dios, cuál es el plan de Dios, la gravedad del pecado, la necesidad de la salvación, la importancia de Jesús como Salvador. Empiezan a aprender cosas importantes de la fe a través de la Biblia, a través de los hermanos en Cristo, a través de las predicaciones en la iglesia, en este tipo de grupos, a través de predicaciones que ven en YouTube y en otras páginas, y logran entender y da la impresión de que en verdad han nacido de nuevo. Pero pasa el tiempo caminando a los pies de Cristo y nunca brota la flor. ¿A qué me refiero con que nunca brota la flor? Nunca muestran en sus corazones que han empezado a descubrir y a disfrutar esas cosas hermosas de la fe. Todavía están quejándose de todo, todavía son problemáticos, todavía se ofenden fácil, todavía cargan con rencores, todavía critican a las personas, viven una vida de amargura que lo que le dice al mundo es que el vivir en Cristo no es un gozo, sino una carga. Que le dicen al mundo que el creyente no tiene un gozo que sobrepasa cualquier dificultad, que sobrepasa todo entendimiento, lo dice la Biblia. No dan fruto espiritual porque ni siquiera les ha brotado la flor, ni siquiera han empezado ellos mismos a disfrutar de lo hermoso de la fe. Todavía están sufriendo las situaciones que atraviesan cada día. Todavía están llenos de ansiedad por el futuro, de preocupación por la economía, de desesperanza por la salud. Están llenos de rencor en sus relaciones. Todavía son expertos en ver un mal futuro para los demás. Es decir, alguien se porta grosero y son inmediatos para decir, por eso es que le va mal, por eso es que le pasan las cosas que le pasan, por eso es que no va a pelechar, no va a salir adelante, por decir esas cosas, por reaccionar de esa manera. Son tan prontos para ver la calamidad en los errores del otro. Son demasiado prontos para juzgar a los demás. Les cuesta tanto ver lo bueno en los otros. Y eso está en el corazón de cada uno, no está en los demás. Dios imprimió su imagen en todos y cada uno de los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios, aunque distorsionada, aunque caída, todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios. Dios honra la imagen suya en
nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber que cuando nosotros empezamos a disfrutar lo hermoso de la fe, no le prestamos atención a las cosas feas que el mundo nos quiere mostrar. Nosotros cuando estamos creciendo y empezamos a descubrir las cosas hermosas que el caminar en Cristo nos ofrece todos los días, no nos dejamos distraer ni cegar por las cosas malas o por las cosas feas que el mundo nos ofrece. Claro que hay personas malas en el mundo, pero el creyente es feliz descubriendo los vestigios de la naturaleza de Dios en cada una de las personas. Un creyente se apasiona y se emociona cuando descubre que una persona que es capaz de mentir, que es capaz de matar, también es capaz de llevar a cabo actos de bondad, mostrando que todavía la gracia de Dios no se ha separado de esa persona, aunque no sea un creyente. Y eso lo llena de gozo. Un creyente tiene los ojos puestos en todo lo que Dios ha dispuesto para él. La creación cuenta la gloria de Dios y el creyente es capaz de ver esa gloria en la creación, en las demás personas, en lo inmenso del mundo, en lo grande que es. Pero cuando el creyente no crece saludablemente, no logra ver las cosas hermosas de la fe. Y si el creyente se queda de manera indefinida en este punto en el que no ha brotado la flor, no ha empezado a disfrutar y a ver lo hermoso que hay en el caminar con Jesús, realmente debemos empezar a dudar que este creyente en verdad sea un creyente. Podemos empezar a dudar de que esta semilla cayó en buena tierra. Dios es 100% efectivo. Ninguno de aquellos por quienes Jesús murió se perderán. Pero no solo eso, ninguno dejará de cumplir el propósito por el cual fue salvado. Ninguno dejará de tener un crecimiento natural. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo creyente, absolutamente todo creyente, si Dios le da tiempo y vida suficiente, tiene que pasar por esta etapa en la que empieza a conocer y a disfrutar las cosas hermosas, como la gloria de la justificación y el perdón, y cada una de estas cosas que vamos a ver. Primero es esto, la gloria y la justificación del perdón. Salmo 62:1 nos dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Al creyente se le iluminan los ojos y su corazón se le llena de gozo cuando logra entender y poder apropiarse y sentir la justificación y el perdón que ha recibido de parte de Dios. ¿Qué importa si otras personas me hacen la guerra? ¿Qué importa si otras personas me critican, me atacan, me cuestionan? ¿Qué importa si otras personas se declaran mis enemigos? Yo ya fui justificado. Dios ya ha declarado justicia sobre mí, y no por mis características, no por mi esfuerzo, no por mi bondad, por su gracia, por su misericordia, por su poder. Cuando el creyente logra entender que ha sido perdonado, no tiene cómo quitar su mirada de Jesús. Y eso es lo que el diablo intenta hacer, y eso es lo que el mundo intenta hacer. Por eso la Biblia nos manda que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, nuestra alma está tranquila, acallada, segura, descansada. Nosotros vemos cuando Pedro caminó sobre el agua.
que mientras tuvo su mirada en Jesús, caminó en medio de la tempestad y no estaba preocupado, no tenía miedo y no se hundía. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse, empezó a temer. Así pasa con todos los creyentes, no solamente con el apóstol Pedro. Todo creyente que pone su mirada en Jesús y logra ver la hermosura del perdón que ha recibido, tiene paz en su corazón, está tranquilo, no le importa las adversidades que pueda atravesar, porque esa justificación que ha recibido lo hace dormir tranquilo, porque ese perdón que ha recibido lo hace dormir tranquilo. De él viene mi salvación, dice este salmo. El creyente que tiene su mirada en Jesús, que logra ver la hermosura de la justificación y del perdón, está completamente tranquilo, porque sabe que su salvación viene de Dios, no de sus propias obras, no de su esfuerzo, no de su justicia, de su moralidad. Y eso lo llena de gozo, eso lo enamora de Dios. Pero cuando el creyente no pone su mirada en Dios, no tiene cómo estar recordando esto, porque nosotros somos rápidos para olvidar lo bueno. ¿Y por qué lo bueno? Porque cuando a usted lo ofenden, a usted nunca se le olvida. Usted sí se acuerda muy bien qué fue lo que le dijeron, quién lo ofendió, quién lo humilló, quién lo hizo sentir menos. De eso sí se acuerda. Pero cuando viene el diablo a acusarlo, porque usted ha quitado su mirada de Dios, se le olvida esa justificación y ese perdón que usted recibió. El cristiano, cuando florece, logra ver el privilegio de servirle al Señor. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando el cristiano florece, logra ver y entender el privilegio y el honor de servirle al Señor. Muchas veces tenemos cristianos o creyentes que se la pasan años y años y años yendo a la iglesia, años y años y años yendo a un grupo de oración, años y años escuchando prédicas y nunca se involucran en el servicio al Señor, nunca se involucran en el servicio a su congregación. Y no estamos diciendo que la única forma de servirle al Señor es a través de un grupo, de un ministerio dentro de una congregación. No, pero es que las personas que dicen esto realmente lo hacen por justificarse. Son pocas las personas que dicen, yo no hago parte del liderazgo de la iglesia, pero yo salgo a evangelizar cada 8 días. Yo no hago parte del liderazgo de la iglesia, pero yo comparto comida con indigentes mientras les comparto del Señor y lo hago constantemente. Muchas personas dicen, no, yo no tengo que estar en la alabanza para servirle al Señor. Sí, entonces, ¿qué haces? ¿Qué es lo que sí haces para servirle al Señor? Si no estás dentro del grupo de la iglesia que se encarga de los congresos, de los encuentros, de los grupos de jóvenes, de las parejas, listo. Si no estás dentro de la iglesia, dentro de una congregación, ¿qué es lo que estás haciendo afuera de la congregación? Un creyente, cuando florece, entiende el privilegio de servirle al Señor y ahora tiene un nuevo estilo de vida. Y dentro de ese estilo de vida, servirle al Señor es una necesidad. No solamente porque nos dé algo de estatus o de renombre dentro de una congregación, no se trata de eso. Se trata de que cuando el cristiano florece, entiende que es un privilegio servirle al Señor. Cuando un cristiano florece, no tiene el más mínimo reparo con aportar al reino de los cielos, con dar su tiempo, su esfuerzo, sus recursos, su energía para servirle al Señor.
El cristiano que pasa tiempo y años y todavía está yendo a la iglesia a recibir un sermón cada domingo, es un cristiano que no está creciendo saludablemente. Un cristiano, cuando florece, empieza a soñar con el Señor y sueña con servirle, sueña con que su familia le conozca y sueña con ser él el canal a través del cual su familia le va a conocer. Sueña con que el mundo conozca a Cristo y sueña con ser él quien va hasta esos lugares a predicarle a esas personas. Sueña con que la sociedad se rija y se rinda ante la palabra del Señor y predica para que eso suceda. No es sano, no es natural que un cristiano se siente a recibir y recibir y recibir y recibir y recibir. Yo pregunto, ¿acaso el amor de Dios cabe dentro de mí como para que no logre salir de mí, para que no brote? Es decir, ¿acaso Dios me da tan poco amor que yo soy capaz de retenerlo todo y no bendecir a las personas que están conmigo y a mi alrededor con ese amor de parte de Dios? Cuando el creyente no sirve a su prójimo, está dando el mal testimonio del Señor al que sirve. No está siguiendo los pasos de ese Señor al que sirve, porque Jesús vino a servir, a ser ejemplo para que nosotros le sirvamos. Y si Jesús, siendo el Rey del universo, tomó forma de siervo y vino a servir hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, ¿quién es usted y quién soy yo para creernos más dignos y no servirle a las demás personas? Si usted quiere ver innegable crisis espiritual, si usted quiere ver un estancamiento espiritual, vea un creyente que no está sirviendo. El creyente debe anhelarlo. Cuando brota la flor, cuando el creyente empieza a disfrutar lo hermoso de la fe, empieza a descubrir y a vivir el gozo de hacer parte de la familia de la fe. Al principio, por ejemplo, a mí me pasó en varias ocasiones que yo iba a la iglesia, por ejemplo, con mi mamá, ¿cierto? O con alguno de mis hermanos, y al final del culto, al final del servicio, yo me quedaba saludando a muchos hermanos, hablando con este, con el otro, y mi mamá o quienes me acompañaban eran como que sí, bueno, ya, listo, bueno, sí, listo, vámonos. ¿Por qué razón? Porque en ese momento no habían entendido el gozo y el privilegio de hacer parte de la familia de la fe. Cuando usted va a la congregación, cuando usted va a la iglesia y al terminar el servicio no saluda a nadie, sino que sale corriendo, usted está despreciando al pueblo de Dios. Usted está desechando al pueblo de Dios. Pero el creyente, cuando florece, entiende el gozo de hacer parte de la familia de la fe. Muchas veces yo he orado diciendo, Señor, gracias por darme el privilegio de hacer parte de tu pueblo, donde está este hermano tan maravilloso. Un hermano o una hermana que nos hace sentir amados, que nos reta. Nosotros somos el pueblo de Dios, con diferentes dones, diferentes llamados, pero somos miembros los unos de los otros. Hay un hermano que tiene la fe que a usted le falta. Hay un hermano que tiene la piedad que a usted le falta. Hay un hermano que tiene la santidad que a usted le falta. Hay un hermano que tiene la sabiduría que a usted le falta. Pero usted, al terminar el servicio, sale corriendo de la iglesia y no se relaciona con los hermanos. Y en el transcurso de la semana no se relaciona con los hermanos. Y no tiene, sus amigos no son creyentes. Eso dice que usted no ama al pueblo de Dios, que usted no ama a la familia de la fe. Y la Biblia nos enseña algo, que el que ama al que engendra, ama lo que es engendrado.
Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hijos de Dios, si no amamos a la familia de Dios. Es por eso que un creyente cuando florece no se la pasa criticando la iglesia, no se la pasa diciendo, esta iglesia como es de mala, uy, esta iglesia es terrible, uy, en esta iglesia como son de hipócritas, en esta iglesia como son de dobles, o en esta iglesia como son de religiosos y de falsos. Dividir y atacar la iglesia es el trabajo del diablo y de sus hijos, no de los hijos de Dios. Los hijos de Dios velan por la dignidad, el bienestar y la unidad de su iglesia, así como Cristo, así como el Padre lo hace. Jesús les dijo a los fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras del diablo hacen. Usted se va para la iglesia y en lugar de amar y compartir y disfrutar de los hermanos, los critica. ¿Cómo es que usted se coge los chismes de la iglesia? Pero usted no conoce, o sea, usted lleva un año yendo a la iglesia y ya se sabe los chismes de la iglesia, pero usted todavía no sabe cuál hermano es el que Dios le ha dado una sabiduría especial, cuál hermano es el que Dios le ha dado una medida de fe especial, cuál hermano ha sido el que Dios le ha dado una capacidad evangelística especial, cuál hermano es el que tiene un don de enseñanza especial. O sea, usted conoce los chismes y conoce los errores, pero no conoce las virtudes de los hermanos, porque usted tiene sus ojos puestos en el chisme, porque usted tiene sus ojos puestos en la crítica, porque cuando una persona de la iglesia lo critica, lo corrige, usted inmediatamente lo etiqueta como malo, porque usted está listo para criticar, para desechar, para descalificar. Esa es la razón por la que muchas personas, cuando caen en pecados públicos graves, se van de las iglesias. Porque en las iglesias hay más personas puestas para criticar que personas que amen a sus hermanos y estén dispuestos a levantarlos. El creyente cuando florece entiende el gozo de hacer parte de la familia de la fe y anhela estar con la familia de la fe. Esa es la razón por la cual el creyente de un momento a otro quiere estar en la iglesia todo el tiempo. Porque allá está esos hermanos en Cristo que ama. Porque allá está en un ambiente seguro donde Dios va a reinar en las conversaciones, donde va a encontrar consejo, donde va a encontrar ánimo, donde va a encontrar testimonios. Usted va a ir a reunirse con sus hermanos de la iglesia, triste, afligido, porque tiene un jefe que se la tiene montada. Y se va a encontrar con un hermano que es padre de familia, que lleva 6 meses sin trabajo y que le cuenta el testimonio de cómo Dios lo ha sostenido esos 6 meses. Y usted va a decir, ¿qué? ¿Qué? ¿Yo de qué me estaba quejando? Me estaba quejando de un problema muy pequeño y me estaba quejando como si Dios no me sostuviera. ¿Y eso de quién lo aprendió? De su hermano. Es más, si usted cree que usted es una persona madura, que no necesita de esos hermanos, entonces ame a sus hermanos y vaya y séales de bendición. Si usted cree que tiene la sabiduría, vaya, comparte esa sabiduría con sus hermanos. Usted cree que tiene fe, vaya, comparte esa fe con sus hermanos. La vida cristiana no se hizo para vivirse solo, se hizo para vivirse en comunidad. La salvación es individual, pero el camino de la fe es en comunidad junto a la familia de la fe. Y el creyente cuando florece logra entender eso. También Salmo 27:4 nos dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El creyente cuando florece descubre y entiende el carácter y las obras de Dios y cae rendido
a los pies de Dios, enamorado de Dios. Hay una doctrina que es maravillosa, es hermosa, me encanta. Se llama la gracia irresistible. Cuando Dios nos da vida, nos abre los ojos espirituales para que podamos verlo a Él, para que podamos ver su gracia, su misericordia, su poder, su santidad, su justicia, toda esa hermosura que envuelve a Dios en cada uno de sus atributos. Cuando el creyente logra ver eso, se enamora de Dios y cae rendido a los pies de Dios. Y es por eso que el creyente se convierte en un esclavo por amor. Porque ese creyente reconoce que vivió toda su vida siendo esclavo del pecado, bajo la tiranía del pecado. Pero ahora Dios se le ha mostrado. Y Dios, al mostrársele, solo con mostrársele, se le ha hecho irresistible. El creyente que ha logrado ver a Dios con su corazón, lo encuentra irresistible. Y es por eso que es capaz de dar su vida por Él. Y es por eso que es capaz de cambiar su vida por Él. Es por eso que valora a Cristo por encima de todas las cosas. Y eso que nunca va a lograr entender plenamente el valor de Dios, pero solamente con lo que puede ver a través de sus ojos espirituales, solamente con que el Señor se le haya puesto enfrente y le haya permitido ver su carácter, su naturaleza, sus obras, el creyente voluntariamente se aferra a Cristo. El creyente voluntariamente entrega su vida y su corazón a Cristo. No le dice, Señor, te invito a que seas el rey de mi vida. No, le brota que Jesús sea el rey de su vida. Así Jesús no se lo pidiera, el creyente se rinde, enamorado, perdidamente enamorado y encantado por la hermosura de su Señor. Y la palabra nos enseña esto, por ejemplo, cuando nos habla de la parábola de la perla del gran precio, de cómo quien encuentra esta perla incluso hace fiesta. Nos enseña eso en la parábola cuando nos habla del tesoro, que el hombre que salió por el campo y en el campo encontró el tesoro, vendió todo lo que tenía, compró el campo y ahora se adueñó del campo y está feliz como nada. El creyente ha encontrado un tesoro, el tesoro que es Cristo, el tesoro que es ese Señor a quien seguir, y entrega todo, renuncia a todo. Por eso el apóstol Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso el apóstol Pablo decía que todas las cosas que antes tenían valor, hoy las considera basura. Comparado con conocer a Cristo, todo eso es basura. Porque el creyente cuando florece descubre el carácter y las obras de Dios y se le hace irresistible su gracia. Se le hace irresistible su gracia. Esa es otra de las razones por las cuales Jesús es un Salvador 100% efectivo. Porque quien logra verlo se rinde en amor ante Él. Porque Jesús es hermoso, Jesús es grande, Jesús es valioso, Él es puro, Él es justo, Él es grande como ninguno. Eso es algo que el mundo no conoce. El mundo se la pasa día a día rechazando a Cristo. Se la pasa día a día menospreciando a Cristo y se la pasa todos los días valorando otras cosas por encima de Jesús. Pero el creyente cuando florece, logra conocer a Dios, ver sus atributos, sus características y sus obras y rendirse a sus pies en amor. Cuando el creyente florece, empieza a descubrir y a vivir una íntima y directa relación con Dios.
Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros podemos acercarnos y estamos llamados a acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Estamos llamados a tener una relación directa con Dios. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Y Jesús nos lo decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. A través de Jesús es que nosotros podemos tener una cercanía directa con Dios. Nosotros podemos llamarlo Padre, no solamente Señor. Lo llamamos Señor y lo llamamos Padre y lo llamamos Rey. Y podemos acercarnos confiadamente a Él. Pero esto sucede cuando un creyente florece. Un creyente que no ha crecido, que se ha estancado, no tiene una relación con Dios. ¿Cómo es la vida devocional de un creyente que está estancado? Cero oración, cero estudio de la Biblia, cero ayunos, cero alabanza, cero congregación. El creyente cuando florece encuentra diferentes formas de relacionarse con Dios, porque Dios está presente en cada aspecto de su vida. Entonces, cuando el creyente florece, logra entender que a través de una canción él puede relacionarse con Dios, que a través de una oración él puede relacionarse con Dios, que a través de compartir con los hermanos él puede relacionarse con Dios, que a través de predicar él puede relacionarse con Dios, que a través de servirle él puede relacionarse con Dios, que a través de ayudar, animar, consolar, proveer a los demás, él puede tener una relación íntima con Dios. Por eso nosotros tenemos que tener una actitud de oración. Por eso la Biblia nos llama a orar en todo tiempo. No se trata de que estamos de rodillas con los ojos cerrados todo el tiempo. Se trata de que tenemos una conciencia de la presencia de Dios todo el tiempo. Se trata de que sin importar el momento, el lugar, en cualquier oportunidad, nosotros tenemos acceso confiadamente ante el trono de la gracia y somos conscientes de que Dios está ahí. Es por eso que sin lograr ser perfecto, un creyente cuando florece empieza a pecar menos, porque como está consciente de la presencia de Dios y ahora ama a ese Dios, ya no dice las cosas que decía antes para agradar al Dios con quien está teniendo una relación en ese momento. Es que en el momento en el que a usted lo están insultando, Dios está ahí y Dios no está dejando de tener una relación con usted porque otra persona le está insultando, pero usted decide rechazar, ignorar esa relación con Dios que está teniendo y responder de la misma manera, cuando la Biblia nos llama a no responderle al necio conforme a su necedad para no ser como él. Si nosotros somos conscientes de que Dios está con nosotros, cuando alguien nos hiere, llevaríamos de inmediato esa herida a los pies de Dios. Si nosotros somos conscientes o fuéramos conscientes de la presencia de Dios en todo tiempo en nuestras vidas, entonces nosotros pondríamos nuestras causas delante de Dios. Señor, esta persona me hizo enojar muchísimo. Te entrego a ti esa persona, te entrego a ti ese enojo. Señor, esa persona me hirió, me ofendió, te entrego a ti esa ofensa. Señor, esa persona me trató mal, te entrego a ti esto que estoy sintiendo. Y no sentiríamos rabia, sí sentiríamos rabia, pero entregamos la rabia a Dios. ¿Nos sentiríamos tristes? Sí, pero entregaríamos la tristeza a Dios. Sentiríamos muchas cosas porque somos humanos, pero cada una de esas emociones sería canalizada por esa relación que tenemos con Dios. Pero les digo algo, para usted sostener el rencor, tiene que ignorar su relación con Dios todo el tiempo que tiene rencor, porque el Señor nos manda, el Señor nos enseña. Si usted está presentando su ofrenda y se acuerda que su hermano tiene algo en contra de usted, deje la ofrenda ahí, vaya, resuelva y ahora sí, venga. Para Dios, Dios se toma tan en serio esto, demasiado en serio. Si yo como esposo tengo problemas con mi esposa,
Si mi esposa está enojada conmigo, Dios no va a escuchar mi oración, Dios me va a ignorar. Cuando yo sostengo una riña con otra persona, sea quien sea, yo estoy poniendo en pausa mi relación con Dios. Cuando yo sostengo la división con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, durante todo ese tiempo que estoy sosteniendo esa riña y esa diferencia, estoy poniendo en pausa mi relación con Dios, porque Dios no se toma a la ligera eso. Un creyente cuando florece entiende que tiene una relación íntima indirecta con Dios y empieza a valorarlo, la valora. Y es por eso que el creyente empieza a santificarse, que es ese siguiente paso que sigue, que son los frutos. Dentro de ese fruto está la santidad, pero la razón de que el creyente se santifique es que entiende que el pecado pone en pausa su relación con Dios, se convierte en un obstáculo para su relación con Dios. Porque el creyente que ha florecido ahora entiende que es morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por ejemplo, nosotros hemos hablado de cómo el mundo está patas arriba, de cómo el mundo está loco, y cómo hay perros que viven mejor que muchas personas. Hay perros que comen mucho mejor que muchas personas. Incluso cuando alguien está muy flaco, muy demacrado, la gente le dice como que, uy, usted está más flaco que perro de taller, ¿cierto? Porque es como que la idea de que, uy, el perro de taller es flaco, desnutrido, desgarbado, pero hay perros que viven muy bien, perros que comen súper bien, incluso mejor que muchas personas. Hay personas que si consiguen un perro, usted diría, ay, no, pobre perro. Ese pobre perro va a pasar necesidades. Uy, ese perro va a pasar necesidades. Por Dios, si esta persona ahora apenas tiene para comer, ahora con qué va a alimentar a un pobre perro. No, mejor dicho. Pero también hay personas que usted dice, uy, si esta persona consigue un perro, uy, ese perro, mejor dicho, sacó la lotería, ese perro le va a ir más bien que un berraco. ¿Por qué? Porque va a tener una persona que tiene todo para proveer. Que al pertenecerle a esa persona, tiene garantizada su estabilidad y su buena vida. Eso pasa también con los hijos. Hay personas a las que les dicen, no, usted no le ocurra tener hijos, porque donde usted tenga hijos, pobres de sus hijos. Pero también hay personas que usted ve y dice, ojalá tengan hijos, porque ¿cómo serán de felices los hijos de esta persona? Yo les pregunto, ¿qué tan feliz será aquel cuyo dueño es Dios? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar el privilegio que nosotros tenemos al ser morada del Espíritu Santo, porque este versículo nos está diciendo que el Espíritu Santo, que es de Dios, está en nosotros y que no somos nuestros. Ahora nosotros le pertenecemos al Espíritu Santo. Cuando el creyente florece, entiende que es la morada del Espíritu Santo. Y por eso empieza a santificarse y por eso empieza a limpiarse de tantas cosas. El creyente cuando florece se ofende menos, se enoja menos, se entristece menos. ¿Por qué razón? Porque es tan consciente de que su corazón está guardado con Cristo en Dios. Porque es tan consciente de que es un pecador redimido, que cuando otro lo ofende, lo ve con misericordia. Pero eso, muchas personas dicen, es que eso que dicen los cristianos es imposible que a mí me ofendan, que a mí me dañen y que yo no me enoje o que yo perdone así como así. Y efectivamente, hace algunos días publicaba una frase que decía más o menos como que vivir en Cristo es
tan fácil como imposible. Vivir en Cristo es fácil, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo viviendo a través de usted. Por eso es fácil. Pero vivir en Cristo es imposible, porque si el Espíritu Santo no lo hace, es imposible. Y en eso les doy la razón. ¿Cómo es posible que alguien, por ejemplo, pueda matar a algún familiar, a una persona muy querida, y que yo lo perdone? Eso de mí no va a salir nunca. Eso para mí es imposible. Pero cuando yo le pertenezco al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo hace. Y a mí me duele, y a mí me cuesta, pero el Espíritu Santo lo hace. Y al hacerlo, el Espíritu Santo llevarme a perdonar, me hace libre, me fortalece el corazón. Alguien que ha perdonado al asesino de alguien que quiso mucho, de algún familiar o de alguien muy cercano, no va a perdonar a alguien, a otra persona que lo insulta. O sea, ya ha pasado por cosas tan difíciles. Alguien que ha vivido la necesidad y el hambre de vivir en la calle, va a vivir quejándose porque tenga poca comida. El Espíritu Santo vive, obra a través de nosotros. El caminar en Cristo es tan fácil como imposible. Primero, porque el Espíritu Santo es quien lo hace en nosotros. Y segundo, porque si el Espíritu Santo no lo hace, efectivamente, para nosotros es imposible. Pero por eso un cristiano cuando florece entiende que ahora es morada del Espíritu Santo y que le pertenece a Dios y que no se pertenece a él mismo. Ese hombre o esa mujer antes tomaba decisiones como vengarse. Antes tomaba decisiones como ser infiel. Antes tomaba decisiones como drogarse. Antes tomaba decisiones como ser desobediente con sus padres. Antes tomaba decisiones como tratar mal a las personas, ser altivo, ser deshonesto. Ahora el creyente cuando florece no toma esas decisiones. Vive bajo la guía del Espíritu Santo y cuando por error quita su mirada del Cristo y peca, vuelve en arrepentimiento al Espíritu Santo a reconocer que el Espíritu Santo es quien gobierna su vida. Vuelve arrepentido, pide perdón y se rinde una vez más a la dirección de Dios, porque es morada del Espíritu Santo. Y por último, el creyente cuando florece descubre la confianza estimulante de las promesas. ¿Por qué razón el creyente no enfrenta la escasez como otra persona? ¿Por qué el creyente no enfrenta la muerte de otras personas como los demás? ¿Por qué el creyente no enfrenta la enfermedad como otras personas? Porque el creyente, cuando florece, descubre la confianza estimulante de las promesas que Dios le ha hecho y puede vivir de una manera sobrenatural y puede dar unos frutos sobrenaturales porque confía en aquel que hizo las promesas. Números 23:19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Creo que yo les había contado antes esto, pero el pastor Miguel Núñez, él es pastor de la Iglesia Bautista en República Dominicana y él es médico de profesión. Y él una vez cuenta que él una vez iba a revisar a un paciente que le habían acabado de cortar sus dos piernas. Creo que por diabetes, no recuerdo, pero le acababan de cortar sus dos piernas. Y como él ya era pastor, como él ya era creyente, él fue a darle ronda a ese paciente, pero también con el ánimo de motivarlo, de animarlo, ¿cierto? Con la intención de animarlo. Pero cuando llegó, se encontró que ese paciente era un creyente, era un cristiano, y que aunque le acababan de cortar sus dos piernas, él estaba tranquilo y de hecho estaba contento.
Y el pastor Miguel Núñez cuenta que él le dice, pero ¿cómo es posible que puedas estar tranquilo y contento cuando te acaban de cortar tus piernas? Y el paciente le respondió, es que yo sé que la próxima vez que yo esté de pie va a ser delante de mi Señor. Y eso me llena de gozo. Me llena de gozo saber que la próxima vez que yo esté de pie va a ser delante de mi Señor. Ese creyente tenía una confianza estimulante en las promesas de Dios, en la promesa de la vida eterna, en la promesa de que Él resucitaría a los muertos, en la promesa de que Él viviría eternamente con Cristo y que en la eternidad no va a haber llanto ni dolor para los creyentes, para el pueblo de Dios. Ya no habrá más tristeza, ya no habrán enfermedades. La única manera en la que ese hombre pudo responder de esa manera fue porque él confiaba en las promesas de Dios, en las promesas de Dios de la eternidad, de la vida eterna. Así debe vivir todo creyente. Así se ve un creyente cuando florece. Las flores son la parte más visible de un árbol, de una planta. Muchas veces nosotros podemos ver un árbol gigante, un árbol grande, lo podemos ver a lo lejos y muchas veces no alcanzamos a ver el fruto desde lejos, pero las flores sí las alcanzamos a ver, porque las flores son la parte más visible, la parte más colorida, la parte más hermosa del árbol y de la planta. Cuando el cristiano florece, empieza a mostrar estas cosas que se hacen hermosas a todas las personas, a todos los demás. Empieza a contagiar a las demás personas con esperanza, con fe, con amor, con gozo. El que no es creyente encuentra esto como una locura. Nosotros entendemos que es imposible, pero entendemos que solo Dios puede hacerlo. Pero también entendemos que así como la Biblia nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es porque esto es lo que el Espíritu Santo hace en todos los creyentes. Todos los creyentes deben atravesar por esta etapa de su caminar en Cristo. Todo creyente debe florecer y luego de florecer empezar a dar frutos. Todo creyente debe descubrir y disfrutar lo hermoso de la fe. Entonces, por eso terminamos con estas preguntas. ¿Tu vida refleja el gozo y la confianza que traen las promesas de aquel que no puede fallar? ¿Y vives como parte de ese pueblo santo, amado y escogido por Dios? Nosotros tenemos que preguntarnos eso, porque quizá nosotros ya nos preguntamos si nacimos de nuevo y por una u otra razón pudimos llegar a la conclusión, sí, nacimos de nuevo. Pero ¿qué pasa? Nos estancamos. Ahora preguntémonos, ¿estamos floreciendo? Si crecimos sanamente, si estamos creciendo sanamente, entonces estamos floreciendo. Se ven las flores en nuestra alma. Se ve que nuestro espíritu está floreciendo. Vamos a orar. Pidámosle al Señor que si nos hemos estancado en nuestra vida espiritual, que nos ayude a seguir creciendo y floreciendo.